buenas noches, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión. Cortamos la música de fondo y vamos a empezar la sesión del día de hoy. Materiales de construcción de la Universidad Tecnológica Boliviana. Bien, muy bien. A ver, estamos 7 personas en sala. Buenas noches, estimado. Buenas tardes, estimado Abel. Abel Limachi. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo fue todo? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el trabajo de inicio de clase? ¿Pudiste investigar? Sí, Inge, solamente que la primera pregunta no tenía mucho tiempo, solo respondí una primera. A ver, vamos a observar. Bien, vamos a comenzar entonces. Ahora, como ustedes estábamos comentando, ustedes han podido observar, existe una amplias maneras de poder identificar o poder clasificar los materiales cerámicos. En maderas es un caso parecido, pero vamos a ir observando uno a uno cuáles son las características de materiales cerámicos, materiales en madera sobre todo, ¿no? Vamos a ver propiedades, definiciones, clasificaciones y empezamos nomás de una vez. A ver, de inicio, este es un dato interesante y como buenos ingenieros, ustedes tienen que tomar en cuenta estos datos importantes. Datos que aquí vamos a poner de forma rápida. Esto se conoce como estructuras cristalinas. ¿A qué nos referimos con estructuras cristalinas? Nos referimos a la forma, aquí vamos a poner en una letra un poquito, eso, 48, la forma de, entre comillas, unión de los átomos del cuerpo, ¿sí? Los átomos. Es decir, que cuando nosotros vamos a hablar de materiales, tenemos que pensar de una u otra manera en cómo es que se unen los átomos, cuál será la posición de unión de los átomos. Esto es para nosotros como ingenieros un dato muy importante, ¿ya? Y aquí tenemos dos estructuras interesantes. Esta que ustedes ven acá, esta que está al medio, aquí voy a poner con flechita, esta rojita, miren, tiene una forma ordenada o desordenada, estimada Evelyn. ¿Qué dice Evelyn? ¿Ordenada o desordenada? ¿Mm? Sí, ordenada. Esto sí es ordenada. ¿Ya? Existe una forma muy ordenada de ubicación de los átomos. Y esta es una estructura cristalina característica de ¿qué? De los metales. Los metales. Los metales tienen esta estructura cristalina. Esta estructura cristalina es característica propia de los metales. Los metales, aquí mencionamos, tienen 3 formas de poder enlazarse. Estamos hablando de una forma general y rápida. Vamos a mencionar cómo es que los metales tienden a asociarse si hablamos de estructuras cristalinas. ¿Cómo se forman los átomos? Una que se conoce como BSC o es Body Corp Center, en español FCC, es Phase Corp Center. Una es FCC, la otra es BCC y la última es HCP. ¿Qué significa esto? Y aquí, para que ustedes entiendan, vamos a dibujar un pequeño átomo. Vamos a suponer que es un átomo, ¿sí? ¿Qué pasa con este átomo? ¿Cuál es la característica de este átomo? Bueno, en esta conservar los átomos están ubicados formando un cubito, ¿no? Están formando un cubo. Este cubo se conoce como una celda, ¿ya? Es una unidad cristalina de 1, 2, 3, 4 átomos. En cada arista, en cada esquina hay un átomo, ¿ya? Pero dependiendo mucho dónde se ubican los átomos, aquí en el centro tenemos estructuras BCC, FCC y HCP. En el BCC, el átomo principal está aquí en el centro, en el corazón, por eso dice Body Corp Center. O sea, en el cuerpo está centrado un átomo, lo haremos con negritos, ¿ya?
en el centro, aquí está un átomo centrado, aquí en el centro. Por eso se dice body core center. Cuando es FCC, el átomo está en las caras. Está en esta cara, en esta cara, en esta cara, en esta cara, en la de atrás y en la de adelante. Este es FCC. Y la HCP, bueno, es una forma parecida a esta, pero es hexagonal, es decir, tiene 6 lados. Aquí tenemos 4 lados, en la otra tenemos 6 lados. Esa es la HCP. ¿Qué queremos decir esto? Bueno, lo que queremos decir es que los metales tienen, si hablamos de estructuras cristalinas, tienen una ordenación atómica mucho más estable, mucho más compacta comparada con los demás materiales. Esta otra, ¿sí? Es característica ¿de qué? Esta es característica de los materiales cerámicos. Los cerámicos. Los cerámicos tienen esta ordenación. Si bien aquí teníamos 4, a ver, vamos a tratar de dibujar para que ustedes entiendan. Teníamos aquí, esto es, lo haremos con rojito para que se vea mejor. Tenemos acá una celdita, es como un cubito, ¿no? Es un cubito, por eso se llaman celdas o streams. En este cubito nosotros estamos simulando, o estamos en todo caso visualizando que los átomos se acomodan en un cubo, ¿sí? Por eso se llama una celda cúbica, una estructura cristalina en cubo, ¿no? En el caso de los cerámicos, están formando un tetraedro, es decir, está formando una especie de pirámide, pero solamente de 3 lados, 3, nada más. Y esto hace, esta estructura cristalina, ojo, es la que permite a los cerámicos soportar más altas temperaturas. Uno es justamente por la estructura y otro por la relación que existe entre el oxígeno y la sílice. Porque si bien los metales están compuestos de muchos elementos metálicos, los cerámicos son no metálicos y está compuesto de oxígeno y sílice y aluminio generalmente. ¿Ya? ¿Qué pasará en el caso de las maderas? Ah, ya, ok. Ahora aquí hablaremos de las maderas. Bueno, por si acaso, solamente para recordarles, la estructura cristalina de los metales es BCC, HCP, FCC, ¿no? Es una estructura muy compacta. En los cerámicos, en una estructura tetragonal, porque los cerámicos son no metálicos, esto permite esa estructura y la acción entre la sílice, aluminio y oxígeno, permiten que se soporten más altas temperaturas. En el caso de las maderas, lo pongamos acá en letra grandecita para que se vea el tema de las maderas. En el caso de las maderas, lo que sucede, bueno, es lo siguiente. Aquí ponemos, para las maderas, lo que tenemos como un dato característico es que no tienen estructura cristalina. No tienen estructura cristalina, ¿no? ¿Por qué? Porque la madera está formada de fibras. Son fibras. Y estas fibras efectivamente pueden tomar algún tipo de forma, pero no en este caso la composición atómica no forma una estructura como la que hemos visto hace un momento atrás. Ninguna de estas dos. No va a formar ni una cúbica ni una tetraédrica. No forma. Sí, es decir, aquí vamos a poner que las maderas están conformadas por fibras y las fibras tienen que tener una estructura amorfa, es decir, no tiene forma. ¿Sí? Eso es importante que se entienda. Una vez más, los cerámicos tienen estructura cristalina tetraédrica, ¿no? Porque los cerámicos son no metálicos y esa estructura y la relación entre sílice, oxígeno, aluminio, zircón, etcétera, permite que el cerámico soporte altas temperaturas. En el caso de las maderas, no tiene estructura cristalina porque está compuesta de fibras y la estructura es amor. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien claro. Ok, entonces, como tenemos esta pequeña redacción, así de forma sencillita, vamos ahora a
revisaremos, vamos a borrar todos nuestros apuntes y vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Características. ¿Cuáles son las características? Si hablamos de los cerámicos, aquí pondremos, ¿no? Si hablamos de los materiales cerámicos, la mayor característica de los cerámicos tiende a ser la plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los cerámicos tienen dos estados. Un estado antes, aquí vamos a decir, un trabajo en verde, es decir, verde, nosotros vamos a denominar el trabajo en verde como un trabajo, entre comillas, cuando está todavía sin cocer, crudo, aunque crudo en comillas, no se emplea ese término. Crudo se refiere sin cocción o sin sinterizado. Sinterizado. Ese es el término correcto. ¿Sí? Sin sinterizado. Ese es el trabajo en verde o sin sinterizado, y el trabajo, después del trabajo en verde y sinterizado, tenemos el otro trabajo que es ya el trabajo cocido, una vez cuando ya el cerámico obtiene propiedades mecánicas permanentes, es decir, cuando el cerámico está sinterizado. Sinterizado. A ver, le voy a preguntar aquí a nuestro estimado Norman. Norman, buenas tardes. Norman, la siguiente consulta para ti. Norman, ¿tú escuchaste sobre el término de arcilla cocida? ¿Alguna vez escuchaste el término de arcilla cocida? ¿Sabes qué significa ese término? Norman. A ver, hasta que Norman esté encontrando, parece que Norman no está, vamos a revisar, vamos a tener que ir retirando la sala. Le preguntamos a Evelyn. Evelyn, en tu caso, ¿tú alguna vez escuchaste sobre el término de ladrillo cocido? A ver, Un poco, ingeniero, no mucho. ya, en sí, de inicio, el término cocido no está bien empleado, es un término muy coloquial, es como cuando hablamos del machón, ¿no? No, pues sabemos que en construcciones el término machón no existe, el término correcto es columna, ¿sí? El término cocido en cerámica tampoco se aplica, el término correcto tiene que ser sinterizado, ¿ok? Bien, entonces, como eso ya quedó un poco claro, cuando hablamos del trabajo sin sinterizar, sin que entre el horno, nosotros aprovechamos, ¿qué aprovechamos nosotros de los cerámicos? Aprovechamos la plasticidad. Y la plasticidad es propiedad característica ¿de qué? De las arcillas. Ah, ya. Pues nosotros aquí vamos a hablar única y exclusivamente de las arcillas. Porque los materiales cerámicos, ¿de dónde provienen? Provienen de las arcillas. Es decir, que si yo tengo una arcillita, yo puedo, sin mucha dificultad, obtener un producto cerámico. Ese es el término correcto. La cerámica no es nada más que la arcilla sinterizada que ponemos. Eso significa cerámico. Cerámico significa arcilla sinterizada. Sinterizada. En palabras comunes o vulgares, cocida, ¿no? Arcilla cocida, eso significa cerámico. Bien. ¿Por qué es importante para nosotros esta definición? Porque ustedes, y seguro recordarán, que a cierta edad absolutamente todos, por una curiosidad muy propia por naturaleza, tendemos a investigar así de forma natural las características de todo lo que nos rodea. Y lo que solemos hacer, si hablamos de los suelos, es tocar la superficie de los suelos, y en algunos casos muchos hemos jugado trabajando con ¿qué? Trabajando con vaso, ¿no? Hemos hecho algunas tortitas de vaso. Esa
esa característica de que estas tortas lleguen a tener algún tipo de forma, se debe única y exclusivamente a la plasticidad. ¿Y qué es la plasticidad? La propiedad que tiene un material de ser moldeado o trabajado para cambiarlo de forma. En el caso de la arcilla, en estado verde, en estado crudo, ¿sí? Mientras la arcilla pueda deformarse más sin necesidad de presentar fisuras, como ustedes pueden observar acá, se dice que la arcilla es más plástica, por lo tanto tiene mejores propiedades al momento de ser sinterizado, ¿sí? Eso es lo que aprovechamos. ¿Por qué? Porque nosotros de los cerámicos obtenemos una serie de productos en la construcción. Los cerámicos, si hablamos de la construcción, son los materiales de tiempo de vida útil indefinido si es que están correctamente cuidados. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Los metales se oxidan con facilidad. Cuando yo obtengo un metal, lo expongo al medio ambiente, este se oxida y con el tiempo pierde propiedades mecánicas. Si yo voy a trabajar también, ¿con qué? Con un plástico, voy a agarrar un policarbonato, voy a dejarlo al medio ambiente, con los años también pierde propiedades mecánicas. En el caso del cerámico, esto no sucede. El cerámico es un material natural que tiene un tiempo de vida útil bastante largo si se cuida correctamente. ¿De qué depende? ¿De qué tan plástico sea? ¿Sí? Eso es lo que estamos entendiendo ahora en los cerámicos. Un cerámico no es nada más que una arcilla sinterizada. Y para que la arcilla tenga buenas propiedades, debe tener buena plasticidad. ¿Ok? Bien, muy bien. Entonces, si esto sucede con los cerámicos, ¿qué pasará con las maderas? Veamos las maderas. Maderas. ¿Cuál es la mayor característica de las maderas? Las fibras. Y eso lo hemos mencionado. ¿Sí? Si en los cerámicos nosotros hablábamos exclusivamente de las arcillas, que un cerámico no es nada más que una arcilla sinterizada, en el caso de las maderas, depende mucho de las fibras. Es decir, aquí vamos a ponerlo con verdecito, depende mucho de la formación de las fibras. ¿Qué significa esto? Depende mucho. Para que una madera sea resistente, altamente resistente, tenga una resistencia media o baja, depende mucho cómo se encuentren compactadas las fibras, qué tan compactas estén las fibras. Depende mucho de si, aquí vamos a adelantarnos un poco al concepto, si las fibras tienen una formación traqueida. ¿Qué es traqueida? Una forma de una sección más o menos cuadrada, ¿sí? O una sección simple, si es traqueida o si es simple. En el caso, las fibras que tienen estructuras traqueidas, es decir, tienen secciones cuadradas, son fibras que tienen el mejor comportamiento mecánico en maderas. Y eso es lo que tenemos que observar y considerar. Una vez más, si en los cerámicos es importante estudiar las arcillas, en las maderas es importante estudiar el tipo de fibras de cada especie maderera. ¿Y esto de qué depende? Nosotros sabemos que si hablamos de maderas, existe una amplia variedad en maderas, ¿no? Maderas, una amplia variedad de maderas. A ver, le vamos a preguntar en este caso a José Andrés Quispe. José Andrés a la 1, José Andrés a las 2, José Andrés a las... Hola, hola. Ok, muy bien. José, escúchame bien. ¿Qué tipos de maderas tú conoces? El pino. Ya, ¿qué más? No sé, solo el pino. ¿Has oído hablar de mármol? No. Ya. ¿Has oído hablar de abeto? ¿Abeto? De darse, sí. Ya. ¿Has oído hablar también de, vamos a hablar, en este caso, hablamos de maderas, ¿oíste hablar del roble? Sí.
Bien, bueno, yo, para todos, por si acaso, si hablamos de especies madereras, existen especies madereras eh, de amplia variedad. ¿Qué significa esto? Las especies madereras dependen única y exclusivamente de las fibras, del comportamiento de las fibras, ¿sí? Y eso es lo que se aprovecha en construcción. Por eso depende de la amplia variedad de maderas. Entonces, ¿dónde está nuestro? A ver, vamos a revisar. Ok, aquí está. Vamos a hacer una pregunta rápida al chat de la plataforma y vamos a poner como pregunta interna, ¿sí? Aquí ponemos, ¿cuáles son las especies madereras empleadas en construcción? En construcción. Esto es importante que ustedes conozcan. Ojo, estamos nosotros haciendo una revisión rápida, pero cuando ya lleven construcciones 3, ahí van a ver maderas de forma mucho más profunda. ¿Sí? Ok, volvemos entonces a nuestra diapositiva y como hemos comentado, si hablamos de maderas, dependemos única y exclusivamente del tipo de fibra. ¿Ya? ¿Cómo es que se forman las fibras y de la especie maderera? Esto es muy importante. Ok, mencionando esto entonces, vámonos a la siguiente diapositiva. Si hablamos de tipos de arcillas, ¿sí? Aquí hay un dato importante, muy interesante. Existe una amplia variedad de arcillas, como igual existen en maderas. En madera ustedes las van a investigar. En arcillas las vamos a resumir de la siguiente manera, ¿ya? Hay madera caolinítica, aloícita, la monmorinítica, la bermurítica, la ilítica, clorita y materia orgánica, ¿no? Aquí tenemos la capacidad de intercambio catiónico en el suelo, ¿no? Sabemos que la materia orgánica es aquella materia que permite la vida en el suelo, ¿no? En cambio, mientras mayor contenido de calcio tenga, ¿sí? La capacidad de tener vida en el suelo va disminuyendo. La arcilla, por caolinítica o losítica, tienen menor capacidad de intercambio catiónico. Eso quiere decir esto, de 3 a 5. La monmorienita de 80 a 120, ¿sí? ¿Qué significa? Que en arcillas monmorieníticas se pueden realizar, en el caso plantaciones, cultivos, etc. Para nosotros, ingeniero, ¿qué nos interesa esto? ¿De esto qué nos importa? De esto nos importa lo siguiente. Y acá lo vamos a resaltar con un color azul. Las caoliníticas y alcíticas nos sirven para hacer, ¿qué? En este caso, esmaltes. Esmaltes. Nos sirve caolinítica y alcítica para hacer esmaltes. La monolita, vermiculita y la elítica, este tipo de arcillas son conocidas para hacer cuerpos. Cuerpo, ¿no? ¿Cuerpos a qué se refiere? Nos estamos refiriendo a toda la cerámica que va a soportar alta temperatura. En este momento vamos a ver un poco más profundamente esto. Y la clorita y materia orgánica no se emplean mucho. Vamos a ver un poquito más esta partecita. Ahora lo hablamos con lujito. Si hablamos de caolinítica o aloicita, este tipo de arcillas se emplean para realizar cerámica esmaltada. Cerámica esmaltada. Y la monmorienita, vermulita y lítica se utilizan para hacer cerámica roja. Y esto lo vamos a ver en la clasificación. ¿Sí? Por eso a nosotros nos interesa mucho esto. Es decir, que mientras menos capacidad de intercambio catiónico tenga la arcilla, se pueden obtener mejores resultados si hablamos de esmaltes o cerámica esmaltada. Si tiene cierta capacidad de intercambio catiónico o alta capacidad de intercambio catiónico, se puede emplear solamente como cuerpos, es decir, para cerámica roja. Un ejemplo de cerámica roja son los ladrillos. ¿Ya? Ok. Ese es en el caso de las arcillas. En el caso de las maderas, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? En las maderas, si hablamos de tipos de maderas, aquí vamos a hablar de dos grandes grupos.
la madera aserrada, ¿sí? Y la madera prensada. Esos son dos grandes grupos. Uno, la madera aserrada y el otro, la madera prensada. La madera aserrada, ¿qué tipo de madera es esta madera? Bueno, es la madera que viene directamente del tronco del árbol. Tronco del árbol. ¿Sí? Y la madera prensada viene ya no del tronco, sino viene de los restos del árbol. Del árbol. ¿A qué nos referimos? Y aquí vamos a hacer rápidamente una pequeña grafiquita de forma rápida sobre las partes de un árbol. Aquí vamos a dibujar nosotros un pequeño arbolito. Este va a ser justamente, vamos a poner aquí, este va a ser el suelo. Nosotros sabemos que estas son las raíces, ¿sí? Aquí están las raíces. Aquí están las ramas del árbol, ¿no? Tenemos aquí las ramas. Y de las ramas, en la parte superior, se va a formar la copa del árbol. Es decir, aquí vamos a tener nosotros esta formación, ¿no? Tenemos aquí esta formación, que la copa es lo que va a tender a, en este caso, a dar sujeción a las hojas, las flores, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos, y ponemos acá, esto es lo que nosotros conocemos como la copa. La copa, lo ponemos con el azulito, ¿sí? Esta es la copa del árbol. Bien. Excelente. Esta es la parte de la copa. Ya sabemos nosotros cuál es el tronco. De todos modos lo vamos a identificar acá. Aquí pondremos tronco. En el caso del tronco, identificamos el tronco. Sabemos nosotros que este es el tronco. Este es el tronco. Y la última parte es la raíz. Raíz. Y de la raíz nosotros tenemos acá, este es el elemento de la raíz. Okay. Bien. Si hablamos entonces de madera aserrada, estamos hablando única y exclusivamente de trabajo con ¿qué? Con el tronco. Es decir, esta madera es la madera aserrada, la que viene del tronco. La madera prensada viene de la copa y de la raíz y de los restos del tronco, es decir, viene del aserrín, viene de las ramas, viene también de la parte de la copa, viene de la, etcétera, ¿no? De todos esos componentes o restos se realiza la madera prensada. Ahora, ¿cuál de las dos maderas hoy en día es la más utilizada? A ver, ¿cuál crees que es, estimado Abel? ¿Cuál de las dos será la madera más empleada? ¿La madera aserrada o la madera prensada? Eh, eh, ambos por igual, yo diría. Ambos por igual. Ah, interesante. Bueno, déjame decirte que debido a la deforestación ya no existen muchos árboles. ¿Qué significa esto? Que existe una escasez de troncos. Por lo tanto, la madera que más se emplea hoy en día es la madera prensada, ¿no? Por la deforestación, aquí ponen, por deforestación, la madera que se emplea más hoy en día, la más empleada, es la madera justamente prensada. Existen diferentes tipos de madera prensada, ¿no? Eso lo vamos a observar. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplitos que usaremos acá en estas imágenes. Estas pequeñas imágenes acá. Ustedes están viendo imágenes de madera prensada. Entonces, estos restos de la copa, la raíz, ¿no? Lo que queda del tronco, bueno, sí, obviamente lo que queda del tronco, la aserrín, sobre todo eso, se lo lleva a unos grandes prensas, se lo va, se coloca también entre capa y capa de estos residuos, una cola de alta resistencia, y se va dando forma a la madera. Y ustedes pueden observar acá en este pequeño gráfico, acá, que hay diferentes capitas, ¿no? Hay diferentes capas. Eso es porque es una capa de material fino de madera, una capa de cola, otra capa de fino de madera, otra capa de cola. Entonces, como esta madera nos da
a nosotros altas dimensiones, nos da unas placas, ¿no? Unas placas. Entonces, yo de estas placas puedo realizar un sinfín de productos en madera. Entonces, la madera que se emplea hoy más en día es la madera prensada. La madera cerrada tenía un pequeño problema. ¿Y cuál era el gran problema de la madera cerrada? Si yo quiero utilizar y quiero obtener, aquí vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo quiero obtener, en este caso, un tronco, una columna, un pie derecho se llama, ¿no? De esta altura, yo tengo que garantizar que todos, absolutamente todos mis troncos tengan esta altura y ese es el problema. Como no se puede uniformizar la altura de los troncos, es muy difícil trabajar con madera cerrada. Ya, sobre todo si hablamos de construcción con elevados volúmenes de madera. Por eso se trabaja más con madera prensada. Pero se trabaja con madera, sí, se trabaja con madera cerrada, efectivamente se trabaja, pero por la alta versatilidad de elaborar placas, ¿no? De elevadas dimensiones, 2x3, 2x1,50, 2, etcétera, se trabaja más con madera prensa. ¿Ok? Bien. Entonces, hemos observado hasta ahorita la característica en cerámica y las características en maderas.